O deputado socialista López Font defendeu esta mañá o orzamento provincial no pleno extraordinario convocado para aprobalo. Definiuno como o mellor da historia e destacou a reducción da débeda. La deuda de esta institución ha bajado de 39 millones de euros en el 2015 a 7 millones de euros al final del año 2019. Esto significa ni más ni menos que este Gobierno ha reducido la deuda en un 82%. Tamén resaltou as transferencias directas aos concellos como exemplo de xestión eficaz. Se manifiesta que las transferencias que realizamos a otras administraciones son del 28,60% de nuestro presupuesto y pueden ver al lado que la media en España es del 0,9% y que, por ir a un dato muy cercano como sería la Diputación de Ourense, está en el 0,06%. Por lo tanto, sirva este dato como el mejor ejemplo de una eficaz gestión y, sobre todo, de un destino del presupuesto de esta Diputación a quien corresponde, que son los concellos. Sobre os investimentos tamén insistiu en estar por riba de outras administracións locais. Que en este mandato se han realizado 1.575 obras por parte de los concellos, por un importe total de 122 millones de euros. Pero es que en movilidad, en un apartado muy importante, al margen de las obras que nosotros realizamos, los concellos han realizado 53 obras con toda la licitación correspondiente. A voceira do Partido Popular, pola súa banda, acusou o goberno bipartito de dar as costas aos pontevedreses na redacción dos orzamentos. Una vez más, nos presentan unos presupuestos que están hechos de espaldas a los pontevedreses, de espaldas a los concellos, de espaldas a los grupos de la oposición a los que nunca escuchan ninguna de las propuestas. Hablaba el señor Mosquera de que si aprobábamos y votábamos a favor. Mire, señor Mosquera, hemos propuesto más de 150 cuestiones e iniciativas a lo largo de esta legislatura y han dicho ustedes a todas que no. Elena Muñoz calificou o documento de baleiro de contido e feito a base de partidas xenéricas que dificultan a súa execución. El resto partidas genéricas que nos obligarán a hacer modificaciones presupuestarias. Ya vamos por la quinta de este año. Partidas genéricas porque no saben qué hacer. Luego, no saben qué hacer y entre que se deciden a concretar, pasa el año y luego ¿qué ocurre? Que ni siquiera son capaces ustedes de ejecutar su propio presupuesto. Y a los datos también me remito. El 50% de ejecución en el 16, el 40% en el 17 y todavía vamos a octubre en el 33% de ejecución del presupuesto. O orzamento foi aprobado de maneira inicial con 14 votos a favor dos deputados do PSOE e do BNG, a abstención do deputado da coalición Son e 10 votos en contra do Partido Popular.